Muy buenas noches, el análisis, el postdebate, hoy tan del análisis en nuestro país, Soledad Loaesa, gracias, buenas noches. Héctor Aguilar Camín, Roy Campos, Leo Zuckerman. Soledad, ¿quién ganó? Qué buena broma. Me hace una pregunta dificilísima porque en realidad fue un intercambio de insultos que era lo que no queríamos. No hubo sorpresas, algunos no hablaron como candidatos. Yo los veo a todos muy parejos. ¿Sientes que no va a mover entonces las preferencias electorales el debate? No creo. Héctor Aguilar Camín, ¿quién ganó? Yo creo que lo ganó con cierta claridad Anaya, pero creo que no va a ser suficiente para que se muevan de una manera significativa las tendencias, porque de por sí los debates cambian poco, digamos, incluso cuando se ganan claramente, de manera que yo creo que este es un debate que ganó básicamente Ricardo Anaya, pero que no va a tener consecuencias. Roy Campos, ¿cómo lo ves tú? Mejor se desenvuelve Anaya, el que gana es López Obrador, porque no sale dañado con la ventaja que tiene. Bueno, desde luego, sí. Sí. Leo Zuckerman. Bueno, yo creo que Anaya, porque la verdad es que las 3 primeras semanas de su campaña habían sido completamente decepcionantes. Creo que logra posicionarse, logra decir aquí estoy, y logra atacar a López Obrador. Creo que López Obrador es el que tenía más que perder, y en ese sentido sale, me parece, un poco rasguñado, vamos a decirlo. Se le veía en el lenguaje corporal, en el lenguaje no verbal, y en ese sentido pues yo lo que esperaría es las encuestas para ver si hay un punto de inflexión y empieza a subir Anaya. Creo que ese es el tema de lo que estaremos viendo en los próximos días. ¿Le da para algo? ¿No creen ustedes que Anaya era como el niño muy aplicado que sabía muy bien la lección? O sea, yo creo que le falta atractivo, que le falta en cierta forma capacidad desde luego no es muy persuasivo. Yo creo que, a mí me gustan los debates donde hay golpes. Yo ahí sí, Como a toda la gente, ¿eh? No, pues claro, o sea, los debates son para debatir. Y bueno, pues una cosa es que haya golpes y otra cosa es que en lugar de propuestas haya golpes. Bueno, golpes en el sentido de que haya críticas, y creo que Ricardo Anaya logró criticar, logró dar golpes importantes a López Obrador. Me parece que en un momento se distraen y se vuelven a pelear Anaya y Mid, dejando ahí López Obrador hasta se empezó a sonreír, ¿no? Pero ¿tú sientes que a Anaya le falta conexión con la gente, falta alma? Yo creo que le falta conexión y creo que le falta capacidad de persuasión, que eso es lo que es muy importante en un candidato. A lo mejor López Obrador, con todo y que no tiene, como dice él mismo, no habla de corridito, tiene mayor capacidad de persuasión que Anaya. Bueno, lo ha tenido hasta ahora, ha sido sin duda el mejor candidato de toda esta campaña, con mucho. Entre otras cosas porque los otros dos están desaparecidos frente a él. Exacto. Es la primera vez que vemos al mismo tiempo a Mid y a Anaya atacar directamente a López Obrador. Es la primera vez que sucede en esta campaña. Yo creo que un poco tarde, porque efectivamente, como dice Roy, para un puntero, con la ventaja que tiene López Obrador, haber salido hoy solo medio rasguñado, es una victoria. Anaya iba a persuadirnos, ahorita que hablas solo de una cosa, que el que podía ganarle a López Obrador era él. Era lo único, ¿no? Y abre con eso, no le hace caso a Margarita. De hecho, hay un momento en que ¿le contestas? No, a ella no le contesto. Y cierra diciendo, eso se trata no de 2 candidatos, sino de 2 modelos de país. O sea, a eso iba nada más, no a persuadirnos de estrategia ni de propuesta, de que el único que podía vencer a López Obrador era él, era lo único que iba a hacer. hacer. La pregunta que hay que hacer es si efectivamente la elección va a ser una elección bipartidista. Pues es lo que él quería decirnos. ¿Pero será? Yo quisiera también introducir el tema del Bronco. Creo que el Bronco es el personaje de color, digamos, en este debate, con propuestas absolutamente absurdas, como cortarle la mano a los que roban o prepas militares. Yo para redes sociales muchísimo. Pero, sí. Exacto, pero yo creo que si hay un personaje de color... El disruptivo es él. El disruptivo, y claro, pues no tiene nada que perder. Pero antes de irnos uno por uno, déjenme les pregunté inicialmente quién había ganado. ¿Alguien perdió? ¿Alguien perdió en este debate? Yo creo que sí. Yo creo que Mid pierde, sí, porque era la oportunidad, era ahora o nunca, y yo creo que le gana a Anaya esa agenda de ser el candidato que le puede ganar a López Obrador. Yo vi mucho más fuerte a Anaya que a Mid.
Sí, yo creo que Meade pierde la oportunidad. No es que esté mal, es que pierde la oportunidad. ¿Por qué? Porque no estuvo emotivo en ningún lado, siguió siendo el maestro universitario, racional, bueno, con propuestas buenas, pero sin emoción. Y Margarita la hacen perder porque nadie le hace caso. Pero no es que ella estuviera mal, la hacen, nadie la volteó a ver, nadie le contestó. Yo no creo eso, yo no creo que Margarita haya perdido de esa manera tan flagrante y tan absoluta. ¿Cómo lo viste tú? Yo la vi bien, la vi muy bien, incluso me llamaron la atención dos cosas. Uno, es siendo ella de origen panista, es la única candidata que habla del Estado mexicano. Los demás no mencionan ni siquiera el Estado. Claro, lo que ella llevaba una carga muy pesada, Calderón. Que era Calderón. Sí. Y también fue muy pesado el hecho de que al hablar de seguridad ella estaba repitiendo la política de su marido, ¿no? Pero no deja de ser, creo yo, admirable que haya tenido el comportamiento de la reina Zenobia, apoyando a su marido hasta el final. Creo que esa es una ventaja y creo que eso debe haber caído bien. Soledad, ¿piensas que alguien perdió? Sí, yo estaría de acuerdo con Leo y con Roy que Meade no pudo aprovechar la oportunidad. Y además era un poco desconcertante que iniciara sus intervenciones diciendo soy José Antonio Meade. Salía sobrando, entonces parecía todo tan ensayado y tan artificial precisamente con esa introducción. Héctor. Bueno, yo encontré a Margarita mucho mejor respecto de sí misma. Nunca la había visto tan clara, tan apasionada, Así es. con tanta vehemencia, con tanta firmeza. Ahora, este es un debate realmente totalmente desigual, porque hay dos candidatos que realmente no tienen ninguna posibilidad de hacer ninguna de las cosas que se les puedan ocurrir o que puedan plantear. Es auténticamente poner a jugar la primera división con la tercera división. Este igualitarismo mexicano realmente destruye la competencia, y este debate en particular, sin el Bronco y sin Margarita, habría sido mucho más informativo y más potente para los ciudadanos que como fue, porque como a todos nos pasó, nos distraíamos una y otra vez con los chascarrillos del Bronco, quizás es lo único que atendíamos, y un poco con las exposiciones de Margarita, porque sabemos que no tiene ninguna posibilidad de verdaderamente competir en esa competencia. ¿Alguien perdió el debate? Bueno, que de los que podían haber ganado, yo creo que lo perdió Meade. Está Enrique Ochoa, el dirigente nacional del PRI, en la línea de este programa especial. Hay casi consenso en la mesa en el sentido de que Meade dejó ir la oportunidad y ya no tenía muchas. ¿Qué contestan ustedes? ¿Cómo lo vieron en el cuartel central del PRI? Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Saludo a Soledad, a Roy, a Leo y a Héctor. Bueno, nuestro análisis es muy diferente al que he estado escuchando. Por supuesto que José Antonio Meade ganó el debate. Es la alternativa que hay para que detengamos el avance de López Obrador, que quiere convertir a México en Venezuela. Y José Antonio Meade lo ha hecho a partir de propuestas, acreditando su experiencia, su honestidad y su profundo amor por México. José Antonio Meade propone que hay que enfrentar el gran reto que tenemos en nuestro país en materia de seguridad con valores, creando empleo, ofreciendo mejoras en el sistema de educación y de salud pública, y también contando con el apoyo a las Fuerzas Armadas, elevando el salario del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea, y combatiendo a la impunidad de manera decidida, evitando las negociaciones con los criminales, como lo propone López Obrador, que propuso la amnistía, y que todos vieron en el debate que cada vez que se le preguntaba sobre la amnistía, evadía, se salía por la tangente y no respondía directamente al pueblo de México, el gran riesgo que significa perdonar a los criminales, a los narcotraficantes y a los secuestradores. Y hay que recordarlo todos, quienes vivimos en la Ciudad de México en la etapa donde López Obrador fue jefe de gobierno, y recordar que los resultados en materia de seguridad, contrario a las mentiras que dijo López Obrador en el debate, no fueron alentadores. Por el contrario, la percepción de inseguridad, los secuestros, los robos aumentaron en los años de gobierno de López Obrador, al grado que hubo una de las más grandes marchas de expresión ciudadana libre, donde todos se vistieron de blanco para expresar el rechazo al desgobierno de López Obrador en la Ciudad de México. ¿Les preocupa en el PRI que a partir de este debate pudiera interpretarse que el que le puede ganar a López Obrador es en todo caso Ricardo Anaya?
De ninguna manera, Carlos, estamos ciertos que el único que puede detener el avance de López Obrador es José Antonio Meade, porque es el hombre que tiene la preparación, porque es el hombre que tiene las mejores propuestas y porque ha acreditado con 20 años de servicio su profundo amor por México. Y lo acreditó hoy de nueva cuenta, presentó su 7 de 7. 7 de 7 que acredita que es un hombre que ha vivido honestamente, que puede acreditar puntualmente sus bienes con su nivel de vida, y es algo que emplazó tanto a López Obrador como a Ricardo Anaya, y ninguno de los dos pasan esa prueba, por una razón muy sencilla. Y recordarás, Carlos, que la primera vez que se debatió sobre el patrimonio inexplicable de Ricardo Anaya fue en tu programa, en una entrevista en la mañana, en un debate que tuvimos Ricardo Anaya y yo, contigo y con tu equipo, y nunca pudo acreditar, y hasta la fecha no lo puede acreditar, Ricardo Anaya, cómo se hizo de una nave industrial de 54 millones de pesos. Enrique Ochoa, dirigente nacional. López Obrador tampoco ha podido justificar una 3 de 3 que declara en ceros. No tiene bienes, no tiene tarjetas de crédito, tarjetas de débito. El pueblo de México se ha preguntado de qué ha vivido López Obrador durante 12 años. En cambio, José Antonio Meade es honesto, ha podido acreditar su nivel de vida y tiene las mejores ideas para sacar a México adelante. Enrique Ochoa, dirigente nacional del PRI, gracias por estos minutos para el programa especial de Noticieros Televisa. Recibimos la llamada de Tatiana Cloutier, la coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Un poco el consenso en la mesa es: López Obrador no ganó el debate, pero no salió tan raspado, y al no salir tan raspado, pues eso de alguna manera le beneficia considerando su lugar en las encuestas. ¿Estás ahí? No está Tatiana Cloutier en la línea, pero regreso con ustedes. ¿Qué toman de lo que dice? Salió raspado, yo estoy... No, un poco. A ver, adelante. Yo creo que sí salió raspado porque... Mucho. Hubo varias preguntas que dejó en el aire, no respondió, fue muy evasivo en relación, y el gol que le metieron con esa cita del libro que publicó no sé qué año, en donde dice que Poncho Romo es un corrupto, y en fin, ese sí fue un golpe, creo yo, bastante fuerte. Sí, pero claro, tiene tal ventaja que es ¿Sabes lo que es muy difícil? ¿Sabes mi impresión, Marisol? Es que le iban ganando, lo iban golpeando, y por alguna razón se empezaron a pelear Anaya y Meade. Y desviaron la atención. La primera hora y 10 del debate, todo fue contra López Obrador, y a partir de más o menos las 9:10 de la noche empezaron ya a atacarse. López Obrador estaría muy incómodo. Muy incómodo. Obviamente, yo creo que ya lo tenían ahí, lo estaban arrinconando, y por alguna razón estos dos se empezaron a pelear. Héctor, porque les pasa lo que decía un amigo mío que le sucedía a la izquierda universitaria, que en lugar de pelearse con sus verdaderos enemigos, se peleaban con quienes les caían gordos. Entonces fue evidente en un momento la antipatía profunda entre Meade y Anaya. Así es. Y se enfrascaron entre ellos cuando en realidad al que tienen que perseguir es al que estaban persiguiendo. Héctor, déjame te interrumpo. Está en la línea Tatiana Cloutier, la coordinadora de campaña de López Obrador. ¿Cómo sienten que le fue a López Obrador? Bueno. Sí, adelante, Tatiana. ¿Cómo sienten que les fue a López Obrador? Pues nosotros vemos que bien, pensamos que salió bastante bien Andrés Manuel, que pudo exponer muy claramente, cerró bastante bien y se mostró también de alguna manera, aunque como decían ahorita y los estaba escuchando, la primera hora y 10, era evidente que era el PRIAN junto, y de repente no sé qué les pasó, que se empezaron a pelear como hermanitos enojados, como que de repente se dieron cuenta que tenían que tomarla en serio uno contra otro. Pero yo creo que Andrés Manuel fue capaz de exponer claramente varias de las ideas que se tienen y que se estaban aquí viendo, y también se fue capaz de ver que hay una alianza clarísima en cómo atacar a Andrés Manuel. Y me llamaba la atención porque escuchaba hace unos minutos al dirigente del PRI, y me llamaba la atención cómo las cosas que decía, cómo las decía, y parecería que estuviera hablando de otro planeta, de otras personas, y no necesariamente de lo que pasó y de lo que se estuvo exponiendo ahorita en el propio evento. Un poco lo que se decía aquí en la mesa es, salió raspado López Obrador, sí le pudieron conectar varios golpes, hubo cosas a las que no respondió, preguntas que evadió. ¿Cómo responden ustedes a eso? Pues yo digo, los tiempos están medidos, los tiempos están de alguna manera, me pongo a responder, o al final de cuentas me pongo a proponer
o a sacar de dudas del tema que había sido reiterativo una y otra vez, ¿no? Entonces aquí, ¿quieres? Hagamos las preguntas más puntuales o mañana estaremos respondiendo ya con más tiempo y no en este momento, ¿verdad? Mañana estarás aquí en la mañana, ¿no? Así es. Tatiana Cloutier, ¿el formato les gustó? El formato, pues yo creo que, aquí estamos, el formato yo creo que es mejor que los anteriores, en términos de que los anteriores eran muy obvios, si así se pudiera decir, en términos de, eran muy obvios, y muy aburridos, etcétera, y ahora de alguna manera tienen un poco más de agilidad, etcétera. Sin embargo, sí parecía como que había habido un ensayo colectivo de varios de ellos y de cosas que llamaron la atención, que parecía que hasta las respuestas estaban ya prefabricadas, ¿no? Pero bueno. ¿Ustedes que lo conocen notaron incómodo a López Obrador? En lo más mínimo, lo noté muy a gusto, lo noté muy cómodo, lo noté bromista, alegre, lo noté bastante bien, la verdad, me quedé yo muy contenta de su desempeño. ¿En qué va a parar este asunto de los 3 o 2 departamentos? Pues ahorita, uno de ellos ya dijimos que ya se desdijo de alguna manera Meade, ¿no? En uno de ellos, ¿no? No sé los otros qué fue lo que dijo porque ya no lo oí, pero en uno de ellos ya se desdijo Meade. Tatiana Cloutier, gracias por estos minutos, nos vemos mañana temprano. Contrario. Gracias, estarán en la mesa de Despierta los coordinadores de las campañas, Tatiana Cloutier, la coordinadora de la campaña de López Obrador. ¿Cómo ven la evaluación? Hablando del formato, Carlos, creo que efectivamente, como dice Tatiana, creo que fue mejor que los pasados, sí. pero hijo, mano, no podemos acabar con debates que sea de verdad. Yo pienso en una pregunta que Anaya le hizo a mí, que para mí era central, que era, ¿qué opina usted de la honestidad del presidente Peña Nieto? Y como ya no tenía tiempo, pero no pudo contestarla. Me parece absolutamente ridículo, ¿no? De cualquier modo, creo que mejoró bastante respecto a lo que hemos tenido, y esas rigideces, sobre todo en momentos claves, pues me parece que debe haber un poco de flexibilidad. Para eso hay conductores. De cualquier modo, están usando el tiempo que tenían, porque no es que se le hubiera acabado el tiempo, es que tenía que detenerse ahí porque nada más podía hablar un minuto. Sí, estaba ahí. Podrían a lo mejor ser más flexibles en ese sentido. Lo del INE a la hora de fijar las reglas con los candidatos. Eso no es culpa de los moderadores en última instancia. Y el tercer tema fue tan vago que resultó absolutamente anticlimático. El tema de la democracia y el pluralismo, nadie dijo nada. Realmente fue un tercer bloque desperdiciado. El Bronco, ¿cómo lo vieron? Ay, no, a mí de plano me parece que no debió de haber participado, pero bueno, yo creo que, yo lo que quisiera decir es que tanto ataque contra López Obrador se repetía, y entonces era muy repetitivo también López Obrador. O sea, yo entiendo, la primera hora se repitieron muchos las denuncias que hubo, los señalamientos eran los mismos, y entonces López Obrador repetía la misma respuesta. Eso fue una lástima, por eso me quejo de los ataques y de los golpes. El señor es un delincuente electoral. No tenía que haber estado aquí en lo más mínimo. Yo a eso me reduzco mi comentario. A ver, pero no decepcionó. A eso iba, a ser disruptivo, es el más bajo y va a tratar de agarrar lo que se pueda. Creo que incluso puede subir con lo que hizo, porque hay gente que se identifica con la forma de hablar. En ese sentido va a estar mucho mejor el privilegio de mandar. O sea, ahí va a estar. Y en los memes de redes. O sea, oiga, y las cosas que propone, perdóname. Hay una parte idiota del electorado mexicano. Sí. Que lo puede seguir. Que probablemente le va a seguir sus estupideces. Pero bromas como, me gusta el matrimonio, me he casado 3 veces. Le cortan la mano al que robe. Voy a militarizar las preparatorias, puras estupideces, pero hay un buen sector. Desde que pone su teléfono. A ver, perdón, es Trump a la mexicana. ¿Sí? Es Trump a la mexicana, y también en México habrá ese segmento que, claro, desde luego. Es un delincuente electoral. Claro, desde luego. Como Trump. Y lo han hecho candidato. Como Trump, también fue un candidato, un delincuente electoral. No puede uno dejarte de preguntarse, ¿por qué denuncia tanto a los partidos? Él mismo fue diputado del PRI, si no me equivoco, en algún momento. Presidente municipal. Presidente municipal. Y en última instancia todos nos preguntamos de dónde el tribunal sacó la decisión de darle permiso de presentarse. De la consigna del gobierno. Del PRI, claro, hombre. Damián Cepeda, el dirigente nacional del PAN, está en la línea. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas noches. ¿Qué evaluación tienen ustedes a la posición de Ricardo Anaya y la salida del debate? Muy contentos, estamos verdaderamente muy complacidos con el desempeño que tuvo nuestro candidato. Creemos que fue más que evidente que ganó el debate.
Pero no nada más eso, sino que fue contundente y claro, sin evasivas, en los distintos posicionamientos, tanto en seguridad, claramente la visión distinta a esta locura de Andrés Manuel de perdonar o de pactar con el crimen organizado, en combate a la corrupción, otra vez contrastando, diciendo sí a la Fiscalía General Autónoma e Independiente, y hablando del único proyecto distinto que se está planteando en esta elección, que es el gobierno de coalición. Entonces no tenemos ninguna duda que Ricardo ganó el debate, y bueno, pues Andrés Manuel, pues al estilo, como a unos les dice una cosa y a otros otra, aquí en la tele tenía todo el auditorio al mismo tiempo y no supo qué decir, no contestó nada, ¿no? ¿Le da a Ricardo Anaya con esto? Un poco el consenso en la mesa es, sí le fue bien a Ricardo Anaya, cumplió con la expectativa porque él llegaba como favorito en este debate por las capacidades que había mostrado, de oratoria y demás. Decía, ponía un acento ahí, Soledad Loaesa, decía, se veía demasiado preparado, quizá demasiado robótico, ¿no? Muy así. ¿Le da a Ricardo Anaya como para parecer competidor frente a un López Obrador que anda donde anda en las encuestas? Yo creo que por supuesto que sí. Mira, la conclusión que tuvo Ricardo, y así cerró su intervención, es: esta elección es de dos, y de veras que lo decimos con profundo respeto para los otros contendientes, pero el único proyecto que le puede ganar a Andrés Manuel es Ricardo Anaya y el Frente, y creo que hoy claramente contrastó. Cuando tú entras a una contienda, no puedes llegar nada más a querer nadar de muertito. Los mexicanos queremos posturas claras. Sí o no quieres perdonar el crimen, sí o no vas a tener tu fiscalía autónoma, sí o no estás impulsando un gobierno autoritario, un gobierno de coalición. Y la verdad es que vemos en Andrés Manuel pues que no está contestando. ¿Por qué? Porque está engañando a los mexicanos. Yo sí creo que esto le da un empuje a la campaña de Ricardo. Es una elección de dos. Lo vamos a alcanzar, lo vamos a arrebatar, vamos a ganar la elección y vamos a cambiar el país. Damián Cepeda, dirigente nacional del PAN, gracias por estos minutos y muy buenas noches. Está Rodrigo Ocampo, representante de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Gracias por tomar la llamada. Buenas noches. Hola Carlos, ¿cómo están? ¿Qué evaluación hacen ustedes del debate y qué esperan que pase con el Bronco a partir de lo que sucedió esta noche? Pues mira, no nos gusta decir triunfadores o derrotados en los debates, pero yo creo que definitivamente Jaime Rodríguez marcó la línea del debate. Definitivamente, sin la presencia de Jaime Rodríguez, esta contienda electoral no solamente estaría aburridísima, sino que este debate muchos le hubieran apagado a la mitad. Entonces, yo creo que el balance es positivo. Hoy muchos más mexicanos conocen al Bronco, saben que es una persona sencilla, honesta y que habla como la gente. Y además, que tiene la capacidad y la experiencia para hacer lo que está proponiendo. Muchas gracias, Rodrigo Ocampo, representante del Bronco, y muy buenas noches. Uno por uno. Y por cierto, y que propone cortarle la mano a los que roban. ¿Sí? O sea, a ver, perdón, mocharle, no pero cortarle, a lo mejor muchos que nos están escuchando dicen qué maravilla. No. A ver, México es un país que civilizado y que aspira a ser cada vez más civilizado. Esto es una cosa absolutamente... A ver, pero decían ustedes, le habla a un electorado, como sea este electorado, ¿va a subir el Bronco en las encuestas por su desempeño en este debate? ¿Tú qué prevés? Yo creo que sí, porque está muy abajo. Entonces, pues, lo único que puede es subir, desde luego. Yo también creo que sube. Sí, porque hay unos electores que creen que está muy bien la pena de muerte y que crean también que está bien que le corten la mano. Por esta parte lúdica, esta cosa de estar haciendo chistes a propósito de la política, esta irreverencia frente a la política le cae bien a mucha gente, le cae muy en gracia, pero sí, yo creo que quitó espacio, quitó tiempo, y además la propuesta esa de cortar, a mí me hizo pensar en este país africano en donde llegaban los soldados enemigos y preguntaban si querías manga corta o manga larga, y te cortaban la mano o te cortaban hasta acá. Entonces es francamente... Oye, prepas militarizadas, también habló de eso. O sea, perdón, bueno, en fin, yo creo que ya, no paremos con el Bronco, porque como dice Héctor, es un delincuente electoral. Que ya le dimos una vuelta al Bronco, quiero dar una vuelta a López Obrador. Sí. Porque salpicaron de pronto ahí comentarios. López Obrador, en las encuestas, en los promedios de las encuestas, aparece puntero, aparece con una ventaja amplia con respecto del segundo lugar. ¿Cómo sale de esto y qué podemos esperar en las encuestas, en el tono de la campaña, en el ánimo del electorado, después de ver a López Obrador estas 2 horas? Bueno, se le veía la primera hora y 10 minutos en que recibió un ataque, la batería completa en contra de él, se le veía muy incómodo, se le veía muy claramente en el lenguaje corporal, y yo creo que estaba muy enojado hasta que se empezaron a pelear Miriam Anaya, hasta ahí se empezó a sonreír. Yo te diría, López Obrador hoy
yo pienso, no dijo nada nuevo, nada. Son los mismos refritos del 2006, del 2012 y del 2018. Hoy no agregó nada, son las mismas frases de siempre. No, a mí me pueden decir peje, pero no lagarto, yo lo soy la honestidad, las mismo bla 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 de siempre, que hay que decirlo, le funciona. Se dirigió a sus votantes, no tenía por qué decir algo nuevo. Se dirigió a sus votantes. Él no iba a el pueblo nuevo, 3 principios. Bueno, esto hoy no lo veo que vaya por más, entonces no lo veo creciendo. Si llega a crecer en las vueltas, no es por el debate. Incluso fue a administrar su ventaja, dijo todavía puedo perder algo, porque tiene mucha ventaja. Pero se dirigió a sus votantes y no veo a sus votantes abandonándolos hoy. A ver, todo el mundo decía, López Obrador tiene que no enojarse y no perder votos. Así es. ¿Lo consigue? A eso fue. A eso fue a sus votantes, no se me vayan, sigo retratando 3 principios, el pueblo es nuevo, no me voy a equivocar, son corruptos, vamos a sacarlos, voy a vender Trump, voy a vender el avión que ni Trump tiene. Es decir, fue a decir lo que ya ha dicho y que ha convencido a muchos, y fue a repetírselos para que no se le vayan. Pero aquí faltó, Carlos, la gran novedad de López Obrador durante esta campaña, que es el humor, el sentirse cómodo en su papel, el ser grato, porque no está justamente enojado, porque no está colérico, porque no está radical. Hoy es el López Obrador que está cómodo consigo mismo, que está contento, no estuvo. Y no estuvo en el debate. Y en algún momento, yo creo que sobre todo cuando le mencionaron el tema de su nepotismo, realmente estaba muy descompuesto. Y nunca recuperó o sea, lo querían hacer enojar y casi lo logran. Pero no lo logran. Porque yo creo que en este debate, si lo revisan bien, van a encontrar los adversarios de López Obrador una cosa que no sabían, que es qué le duele y por dónde lo pueden hacer enojar y hacer cometer errores. También es cierto lo que dice Héctor, que no sonrió, prácticamente no sonrió durante todo el... De repente me dio una... Cuando se empezaron Mid y Anaya a pelear, cuando lo soltaron, porque era hora y 10 de... Yo estuve en una entrevista colectiva que hicimos el Milenio con él, donde lo agredían mucho, y nunca se salió de un estado impresionantemente convincente, tranquilo, de tranquilidad y de confort, de buen humor. Y ese fue su verdadero mensaje. Su gran mensaje era ese, estar cómodo consigo mismo. En este debate no estuvo cómodo. Pero que no enseñó gráficas. Cuando enseña gráficas se siente súper incómodo, no sabe qué hacer con la gráfica, no sabe si es de este lado, si es arriba, si es abajo. Es un Tendrían que sus consejeros, sus asesores, no tendrían que ponerle gráficas, porque obviamente se siente súper incómodo. Pero no usa gráficas, lo que usa son las mismas frases refritas de hace... ¿Le fue bien? ¿Le fue bien? Yo creo que sí le fue bien, en el sentido de que el que más tenía que perder era él, y yo creo que sí, a lo mejor perderá un poquito, pero como tú dices, tampoco gana, o sea... Pero como dice Roger, va a predicar a los creyentes, o sea, no hubo nada nuevo. Con el mismo gospel, ¿no? Con el evangelio, exacto. Bueno, no, yo creo que él salió ganando, como dijo Roy, del debate en general, porque... por lo que haya perdido, no va a ser significativa en el resto de la trayectoria. Tal vez por una razón adicional, que a diferencia de los demás, López Obrador, mal que bien, ya tiene gravitas. Tiene la gravitas del político, lleva haciendo ¿cuántos años política? Sí. Frente a Anaya, que se ve realmente que es como un pollito. Margarita Zavala, que realmente lo hizo muy bien, yo creo, pero no alcanza la gravitas que López Obrador parece que tener. Yo cuando oigo hablar a Anaya, oigo hablar a uno de los políticos más elocuentes que he escuchado en la política mexicana. Coincido. Sí. No, yo oigo hablar a alguien muy elocuente, pero no a un político elocuente. Hasta tenía estrategia, Anaya. Se esperaba hasta el final para conectar el último... Déjame, antes de ir a Anaya, hago escala en Margarita. Margarita, yo creo que estuvo muy bien, la verdad. O sea, estuvo mucho mejor que en otras ocasiones que la hemos visto. Habló con mucha pasión, habló con mucha... Eso me gustó mucho. Habló muy convencida de lo que estaba diciendo. Y francamente es muy valiente de presentarse con esa carga que tiene, que se llama Felipe Calderón. Mal que bien.
es muy valiente de lanzarse a la campaña y de defender su identidad. Y además tenía muy claro cuál era su público, que eran las mujeres, ¿no? Entonces dirigió a las mujeres, su mensaje era para las mujeres, sus propuestas eran para las mujeres. Creo que eso fue muy importante. Yo aquí sí no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que Margarita pasó sin pena ni gloria. Lo que se vio animada al final es una Margarita que no es la Margarita que conocemos. Y yo creo que al final del día la gran pregunta es, ¿qué quiere Margarita de esta elección? ¿Qué quiere ella? A ver, porque puede acabar pasando a la historia como la que hizo que se dividiera el voto de una coalición y que impidió que ganara esa coalición y que ganara López Obrador. A ver, pero no será el principal responsable de eso, ¿eh? Hasta ahorita, el principal responsable de eso es el presidente Peña Nieto y el PRI en su desaforada carrera para bajar a Anaya del segundo lugar. Y siguen en eso, ¿eh? Han usado la Procuraduría, han usado los medios y no han conseguido sino frenar a Anaya sin que crezca su candidato y darle a López Obrador una ventaja todavía más. Pero estoy completamente de acuerdo contigo, Héctor, pero, a ver, recordemos la historia del 2006, o sea, que Margarita esté haciendo la labor para que gane López Obrador, perdón, pero uno como analista lo ve y dice, caray, cosas veredes. Sin duda. Ahora, el problema es el uso del Estado para bajar a Anaya, o el problema es que Andrés Manuel está donde está por la corrupción y por la impunidad. Porque es el mejor candidato de esta campaña, claramente. Es decir, los méritos que él tiene en campaña, que además es una campaña larga, lleva un buen rato en los spots, etcétera, es sin duda el que ha sido hasta ahora el mejor candidato y el mejor posicionado en las cosas que más le importan a la gente, que son corrupción, impunidad e inseguridad. En ese sentido, López Obrador es el mejor candidato para la situación actual del país. De Margarita, a mí me sorprendió positivamente. O sea, nunca la había visto tan emotiva. ¿Le va a dar, va a subir algo? A lo mejor algo sobreentrenada, pero muy bien, tenía que mostrar más fortaleza, se hizo rápido, a Calderón lo hacía rápido a un lado, y decía ella. Me sorprendió positivamente. Lo malo es que no es competitiva. Si hubiera sido una candidata competitiva, qué bien estuvo, algo jala. Al no ser competitiva, nadie le hacía caso, entonces si llega a subir, también es marginal, no la pone en competencia. Es una política valiente en una pelea muy desigual. Ahora, tú decías, perdón, Héctor decía que es el mejor candidato López Obrador, sin duda. Ha sido. Bueno, pero la división del PRIAN en tres candidatos, en Mid, Anaya y Margarita, también explica por qué va adelante López Obrador. No. Verdaderamente el responsable del avance de López Obrador es el PRI. Déjate el PRIAN, el PRI solito. Y el PAN también. Es que yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con eso de que Margarita dividió al PAN, en todo caso lo dividió a Anaya. Bueno, entre los dos. Pero exacto. A ver, ya perdió Margarita. Y la pregunta es, ¿qué hago? Me voy como independiente, le voy a quitar puntos a Anaya. Muy bien, ya te vengaste, vamos a ponerlo así, de Anaya. ¿Y eso a quién benefició? A López Obrador, después de lo que pasó en el 2006, Marisol. Bueno, pero lo que pasa es que así es la política, ¿no? O sea, ella quería hacer su campaña, no tiene por qué estar haciendo la campaña de más. No, yo lo que quiero decir es que, bueno, dices, es que Margarita le está haciendo el trabajo ¿A López Obrador? A López Obrador. Me parece que es un poco injusto, ¿no? Porque entonces no tendría que haber participado y entonces no tendría que participar para que López Obrador no gane. No, yo creo que en última instancia. ¿Cuántos puntos, si es tan elocuente Anaya como dice Héctor, cuántos puntos le puede quitar Margarita? Si no es tan competitiva. Por fin, ¿qué están diciendo ustedes? Los que tienen. Vamos a tomar la llamada, aguanta un segundo, Héctor, de Fausto Barajas, el coordinador de la campaña, Margarita Zavala. Saludos. Estaban escuchando seguramente, Fausto, lo que se baraja aquí en la mesa. ¿Qué piensan? Buenas noches, Carlos, buenas noches a la mesa y al auditorio. Pues definitivamente coincido con unos comentarios que hacen ahí en la mesa. Sin duda Margarita le fue muy bien, yo creo que hizo un gran papel en el debate, creo que pudo colocar todos sus mensajes, creo que fue muy bien recibida. Además de, bueno, en la mesa se estuvieron discutiendo, creo que los otros candidatos, pues fue más de lo mismo, creo ahí que José Antonio Meade, digo, la verdad que no sabes de qué se trató lo que proponía. Ricardo, como siempre, muy estructurado y ordenado, pero pues como dirían en el PAN, no mueve ni un alma. López Obrador sí creo, en mi opinión, pues creo que es un gran mito, sin duda, como está en la mesa. Creo que perdió, obviamente no lo que se tiene que perder pues, para poder
competirle ahorita, pero, y el Bronco, bueno, pues el Bronco simpático y charachero como siempre, pero sí creo que Margarita logró colocar sus mensajes, creo que logró mostrarse, y creo que algo muy importante, en una competencia tan inequitativa, la gente pudo ver una Margarita que con pasión y con valor y valores pudo poner sus mensajes sobre la mesa y poder mostrarse lo que ella le está ofreciendo al país. ¿A qué le tira Margarita Zavala? Un poco lo que se barajaba aquí en la mesa es... ¿Qué? Es malo este. Sí. ¿A qué le tira? Es decir, considerando su posición en las encuestas, ¿es la mujer que pasará a la historia por haber dividido a un frente anti-López Obrador y pavimentarle, ¿cómo le dijiste, la plataforma de lanzamiento a López Obrador para que llegue, la rampa de lanzamiento para que llegue a Los Pinos? No, sí, a ver, yo creo que esa es una posición muy maniqueísta, para nada. Yo creo que Margarita Zavala se ha ganado el mérito de estar en la boleta, ha hecho todo por estar ahí y representar una opción para el gobierno. Ella no dividió en ningún momento al PAN, y como lo mencionaban en la mesa, yo creo que ahí son otros los responsables que le están abonando el tema a Andrés Manuel López Obrador. Margarita, sin duda, es una opción ante el electorado, y creo que también lo que queda muy claro, el segundo y tercer lugar que ocupan las encuestas, lo que es claro es que ninguno de los dos se le está acercando a López Obrador, al contrario, se está abriendo la brecha, y sí creo que Margarita hemos venido creciendo en las encuestas, al menos en la parametría desde la vez de enero hasta febrero hemos duplicado prácticamente los puntos. Yo creo que Margarita Zavala está mostrando que puede ser una opción bastante competitiva. Fausto Barajas, coordinador de la campaña Margarita Zavala, gracias por estos minutos, muy buenas noches. ¿Se está abriendo la brecha o se cierra la brecha entre primero y segundo lugar a partir de ahora? No, yo creo que se va a cerrar. Yo sí creo que lo que viene es muy claro, lo decía muy bien Roy, López Obrador está jugando al catenaccio italiano, ¿no? Es decir, a administrar la ventaja, echar para atrás a los jugadores. Pero claro. Pues claro, es lo que tiene que hacer. Y en ese sentido yo ya no veo creciendo más a López Obrador, a menos de que se sigan peleando los tres, Margarita, Anaya y Meade. Si se siguen peleando esos tres, es game over, se acabó esta elección y va a ganar López Obrador. A ver, Soledad. Yo creo efectivamente que no va a haber no se va a mover mucho López Obrador, pero creo que Meade va a perder. Creo que Meade va a perder. A partir de ese debate. A partir de este debate, y probablemente el que recupere votos de Meade sea Anaya. Anaya. ¿A pesar del pleito? A pesar del pleito, o por el pleito. Porque realmente Anaya sí se ve mejor que Meade, se ve más cómodo en este tipo de debates, y es más claro, y es una personalidad, siendo que no es una personalidad particularmente atractiva, creo que es más atractivo que Meade. Yo creo que Margarita efectivamente le está quitando votos a Anaya, y en ese sentido le está haciendo muchísimo daño a Anaya. Pero el pleito fundamental que explica, digamos, la ventaja de López Obrador es la que tienen el gobierno y el PRI contra el Frente y Anaya. Así es. Y es el pleito que está realmente prendido de antipatía, como lo vimos hoy. El intercambio que tuvieron hoy Meade y Anaya fue de una violencia, de una dureza, realmente como si fueran enemigos irreconciliables. ¿Se puede hablar de PRIAN después de lo que vimos esta noche? Pues un PRIAN, digamos, esquizoide. Me pones el balón frente al marco para mandar un corte comercial. Es decir, regresando, vamos a hablar de Anaya, de Meade. Aliados, enemigos, ¿qué puede pasar con ellos a partir de ahora y cómo enfrentar a López Obrador? Eso en 3 minutitos que regresamos después del corte. Bueno, ya hablaron en la mesa del Bronco, de López Obrador, de Margarita Zavala, y dejamos para el final a Anaya, Meade, que tendrían, decían ustedes, que hacer un frente contra López Obrador. Lo hacen en el primer tramo del debate, pero luego empiezan a pelearse fuerte. No, bueno, yo creo que, y lo he dicho, mientras el PRIAN esté dividido de esta manera y peleándose de esta manera, el otro polo, el polo Morena, es el que va cosechando y va ganando. Si no se ponen de acuerdo de alguna manera el PRIAN, y se han puesto en el pasado de acuerdo, lo sabemos, así es la política, tampoco nos tenemos que sorprender, pues si no se ponen de acuerdo va a ganar López Obrador. Hay otra posibilidad al PRIAN, que es lo que se llama ahora el primor, ¿no? Que es que el PRI, viendo que no gana su candidato y que prefiere en lugar de Anaya, de que gane Anaya, que se lance junto con López Obrador. López Obrador les ha abierto la puerta y les está prometiendo algo fantástico, y lo dijo hoy, que es impunidad.
le está diciendo él, yo no voy a perseguir a los corruptos, yo voy a ver hacia el futuro, no voy a ver hacia atrás. Bueno, ese mensaje cae muy bien en el PRI, y en particular en este gobierno. ¿Cómo le fue a Mid? Yo creo que mal, porque Mid no dejó un tono de profesor, tú lo decías, utiliza muchas palabrejas tecnocráticas. Yo creo que es un tipo que sabe muchísimo, pero no conecta. No conecta, es un tema de emociones. En ese sentido me recuerda mucho a Ernesto Zedillo, hay que decirlo, pero Zedillo pues fue presidente en otra época donde el PRI todavía tenía más Yo también creo que le fue mal, pero porque perdió oportunidad. No estuvo mal, pero le fue mal porque perdió oportunidad. Se usó la palabra nepotismo misma, es una palabra que la gente no usa, ¿no? Pero mira, la primera parte, donde atacaron todos a López Obrador, es donde López Obrador no pudo contestar. El asunto del nepotismo, el asunto de Ponce y Imas, el asunto de Navarro con Romo. Esas son las cosas que no pudo contestar, pero en la segunda parte ya lo dejaron libre. Y entonces, a mí... Increíble. A mí yo creo que perdió una oportunidad para verse un poco como Margarita, emotivo, eufórico, y siguió siendo muy racional. No es así, los políticos no son actores. Por eso a mí no me gustó Margarita. Al contrario. Los políticos son actores, grandes actores. Y más en un debate. Y más en un debate. Tú piensas nada más en los grandes políticos. Pregúntame, De Gaulle era un gran actor. Reagan. No, Reagan era un gran actor. No, grandes actores. Los políticos tienen que ser grandes actores precisamente para ser convincentes. Pero Hillary, por ejemplo. ¿Y por qué crees que perdió? Bueno, por eso, porque son los que son. No pueden actuar. No, perdóname. Estás hablando de un mal político frente a los buenos políticos. Los buenos políticos son buenos actores. Yo creo que es un mal candidato, no sé si sea buen político. No, yo tampoco. Pero... Yo es la mejor vez que lo he visto a mí en este debate. ¿Sí? Lo vi con ganas, lo vi con garra, lo vi con intención. Pero hay un defecto en su manera de hablar que no sé si será fácil corregir, y es que habla de corrido. Su defecto es el contrario del de López Obrador, que habla de corrido y repite, habla con sinónimos, dice cosas que se parecen a la anterior como para matizar, pero no matiza. Si interrumpiera su discurso y lo dijera con toda claridad, mejoraría mucho. Hoy mejoró mucho, a mí me parece, en garra, vimos a un candidato que tiene ganas, aunque finalmente puede haber perdido el debate. Conecta emotivamente. Porque habla demasiado rápido y dice cosas complejas, no de seguir. Pero también en el caso de Anaya, 7 de 7 y 3 de 3. ¿Quién le podría seguir 7 de 7 y 3 de 3? Entonces, yo me imagino el público, yo misma, 7 de 7, ¿qué es 7 de 7? Afortunadamente después ya dijo que eran 7 y eran los 7 temas, ¿no? Pero ve el control de Anaya, no perdió una sola vez su tiempo. Una sola vez pasó, nunca. Anaya, ¿cómo lo viste? No, lo vi bien, es un tipo listo, pero nuevamente volvemos al tema de que no conecta, de que es helado, gélido, no muestra ninguna emoción particular, creo que es importante. Y no es, seguramente es un gran actor, pero es un actor diferente. A ver, con otro tipo de papel. Preguntas rápidas, así nomás. Les doy el nombre y ustedes me dicen si sube, baja o se mantiene, ¿no? El Bronco. Sube. Paso. Paso. No. ¿Soledad? Yo creo que sube, desafortunadamente. Pues le fue bien al Bronco. ¿Sí? Pues sí. Ese sí tendrías que reprocharle que le quite votos a otro candidato. Sí. López Obrador. Se mantiene. Sí, yo creo que se mantiene. Anaya. Sube. Mid. Baja. Margarita. Baja porque yo creo que le va a quitar votos el Bronco. Sube. ¿Tú crees que sube? Sube. Qué interesante. Hacemos una pausa, tenemos más después del corte. A todo el mundo todo el mundo sube y entonces el único que le van a quitar. No, tú diste dos, o tú dijiste. Hubo coincidencia en que Mid bajaba y tú dices Margarita puede perder. Yo creo que entonces. Pero tú crees que el Bronco le quita a Margarita, no creo. Pues es que están en el mismo público de los que buscan independientes, ¿no? Volvemos despuesito de la pausa.
Bueno, y después de las 2 horas de debate que vimos esta noche, ¿qué sigue? ¿Qué tiene que pasar en el mundo de la política de verdad a partir de ahora? Leo Zuckerman. Bueno, vienen 2 debates más, creo que serán interesantes ver el formato, a ver si tenemos algo nuevo. Y desde luego, pues, a ver, yo creo que ya es matar o morir, ¿eh? O sea, yo creo que para Anaya... ¿Pactos? Sí, agresiones, sigue la pelea abierta, ¿qué tiene que ver? Siempre hay pactos en las campañas. ¿Pero ya o van a esperar otro debate? No, tiene que ser ahorita, porque ya la diferencia de López Obrador con los otros es tan grande que si se tienen que poner de acuerdo ahorita. Si se aguantan, pues va a ser más difícil, ¿no, Roy? Tú lo sabes. ¿Qué sigue, Roy? Andrés Manuel va a seguir como si no hubiera pasado este debate. Él sigue en lo suyo, como si este debate. Yo tendría 2 dudas hoy. Si podían golpear a López Obrador suficiente, yo creo que no. Y si Meade podía reflejarse como el segundo lugar él, y creo que tampoco pasó. O sea, dejó a Anaya como el segundo lugar. En ese sentido, entonces, para ti no cambia gran cosa con este primer debate. No cambia el orden ni la pelea que se está dando. Anaya tratando de llamar al voto útil, y va a hacer eso. Anaya, la campaña de hoy, de aquí a las 4 semanas para el siguiente debate, es una campaña fuerte de voto útil. Pero se tiene que poner de acuerdo con el PRI, hombre. Por lo pronto, primero tiene que decirle a los votantes. Con el PRI, con Margarita, si no se ponen de acuerdo, se siguen atacando entre ellos. Game over, ya ganó López Obrador. Yo creo que lo que sigue es lo lógico, que los que van abajo ataquen al puntero, cosa que no había sucedido. Hoy empezó a suceder en este debate. Y creo que aprendieron muchas cosas de cómo lo pueden atacar y hacerle daño. Eso no es una conspiración, eso es la lógica de cualquier carrera electoral en donde participan muchos candidatos. Eso no es la conspiración del PRI, no, es lo lógico en una campaña en donde lo que quieres es alcanzar al que te lleva delantera. Así le perdón a Peña. Y va a empezar la presión muy fuerte, yo creo también, para Margarita, en el sentido que decía Leo, bueno, ¿y tú para qué quieres los votos? Y para el señor Cotto, que no quiero mencionar, ¿y tú para qué los quieres? Mejor ofrézcale un papel en el privilegio de mandar. Pasaré tu solicitud a los productores. No, creo que ya tomaron nota. Ya tomaron nota. Les resolvió el programa. Soledad Loaiza, ¿qué sigue a partir de ahora? Bueno, yo me pregunto por qué va a querer López Obrador pactar. Si ya tiene 40 y tantos % de votos, tiene tal ventaja que para pactar con quién y para qué. Yo te voy a decir por qué. Para tener mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores. Bueno, eso sí. Que va a ser fundamental para empezar su presidencia haciendo cambios fundamentales como los que él ha propuesto. Bueno, lo que sigue es, en primer lugar vamos a ver qué importancia van a tener los otros 2 debates. A lo mejor este es el definitivo y ya es muy difícil para ellos salirse del patrón que fijaron el día de hoy. Por eso era tan importante el debate de esta noche. Entonces vamos a ver, yo creo que no pueden zafarse ya de las posiciones que se hicieron hoy. Entonces lo siguiente va a ser tratar de salirse de ahí, sobre todo a los que no les fue bien, y no creo que lo puedan lograr. Y de ahí en adelante, bueno, pues a lo mejor son los pactos, estos pactos oscuros de los que nadie está seguro. Pero son oscuros y yo creo que también hay que desmitificarlos. Creo que se vale en la política. Oye, yo traigo 5 puntos, tú traes 16, no nos alcanza, vamos a ponernos de acuerdo. A ver, finalmente, no se transfieren tan automáticamente, si hubiera segunda vuelta en México, ese tipo por eso, pero ese tipo de negociaciones se dan en la segunda vuelta. Se transfieren así los dos, Margarita se baja y entonces sus 8 se regresan a Anaya. No, pero pueden empezar el pacto con ya no nos atacamos. En absoluto. Sí, no, porque los votantes hacen lo que quieren. Sí, claro. Gracias a los 4 por acompañarnos esta noche. Gracias, Soledad Loaiza, Héctor Aguilar Camín, Roy Campos, Leo Zuckerman. Nos vemos mañana muy temprano. Muy buenas noches.